Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este pequeño tutorial relacionado con la asignatura de física en el bachillerato de la Prepa 8 Carlos Castillo Peraza. Bueno, este tutorial surge porque buscamos cómo distinguir un problema que trata de movimiento rectilíneo uniforme de uno que trata de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos dos tipos de movimiento muy similares en cuanto a que ambos tienen velocidades, tienen desplazamientos, tienen tiempos, pero que tienen diferencias radicales que, si no distinguimos bien, nos pueden llevar a confusiones a la hora de resolver ejercicios. Bueno, entonces tenemos por un lado el movimiento rectilíneo uniforme con las siglas MRU, y por otro lado tenemos el movimiento MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el primero de ellos la velocidad es constante, mientras que en el segundo de ellos la velocidad no es constante, la velocidad cambia. ¿Cómo podemos saber esto en un ejercicio? En el caso del MRUA, sobre todo, es más fácil de identificar, porque vamos a ver, por ejemplo, que hay conceptos como parte del reposo, un cuerpo parte del reposo, o que, por ejemplo, se detiene por completo. Un cuerpo, un automóvil está avanzando y se detiene por completo. También podemos ver expresiones como que aumenta o reduce su velocidad, ¿sí? Son conceptos, son frases que podemos encontrar en ejercicio y que nos permiten identificar qué tipo de movimiento es. Mientras que en el de MRU no hay nada de eso, ya la velocidad es la misma en todo momento, ¿sí? En el de MRU, al ser la velocidad constante, no hay una aceleración. Recuerden, la aceleración es el cambio en la velocidad. Si la velocidad es constante, entonces no hay ese cambio en la aceleración, mientras que en el DMRUA justamente hay una aceleración y además esa aceleración es constante. Es decir, el cambio en la velocidad se mantiene a lo largo de todo el recorrido, aumenta de manera proporcional. ¿Qué más podemos ver? En ambos casos hay tiempos, definitivamente. Hay un tiempo en el cual se hizo el recorrido, ese sí es el mismo, hay tiempo, hay desplazamiento en ambos. Eso sí lo tienen en común. También hay tiempo y desplazamiento. Pero básicamente lo que nos permite distinguir un ejercicio del otro es la velocidad que varía en el caso MRUA y que hay aceleración. Por otro lado, en el caso del MRU solo hay tres variables. Y necesitamos mínimo 2 para resolver el ejercicio. ¿Y cuáles son esas tres variables? Son la velocidad, además del tiempo y el desplazamiento. Entonces tenemos 1, 2, 3 variables. Son las tres que hay, no hay más. En el caso del MRUA hay 5 variables. En ese 5 necesitamos al menos 3 para poder resolver un ejercicio. ¿Y cuáles son? Son 5 variables. Ahorita en un momento les voy a mencionar. 5 variables, mínimo 3. ¿Qué es ese de mínimo 3? Que si en el ejercicio no hay al menos 13 de esas variables planteadas, expresadas, entonces no podemos resolver el ejercicio. Y claro, hay que tener mucho cuidado allí. A la hora de leer un ejercicio, debemos leer a veces entre líneas. Y a lo mejor alguna de esas frases puede estar por ahí. Por ejemplo, si parte el reposo, no nos está expresando numéricamente algo, pero por allí podemos leer que la velocidad inicial será 0. Si se detiene por completo, de la misma manera, numéricamente no está diciendo nada, al menos aparentemente, pero significa que la velocidad final es 0. Cabe mencionar que en los ejercicios o será uno o será el otro. Si se dan ambos y parte el reposo y se detiene por completo, pues entonces no hay un movimiento como tal, su velocidad es 0. El movimiento requiere uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, 5 variables, mínimo 3. ¿Cuáles son 5 variables? Aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad. Hay velocidad inicial.
inicial, hay velocidad final y final, vamos a poner velocidad inicial y final, y las que ya hemos mencionado, que hay tiempo y desplazamiento. Entonces son 1, 2 la velocidad inicial, 3 la velocidad final, 4 el tiempo y 5 el desplazamiento. Y necesitamos al menos 3 de esas 5 para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Otra cosa, las fórmulas son distintas. En las de MRU solo son 3 fórmulas, que son velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Bueno, realmente es una y sus dos despejes. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a desplazamiento entre velocidad. Son las únicas 3 fórmulas. De esas 3 fórmulas podemos resolver los ejercicios de MRU. En el caso de MRUA son otras fórmulas que deben tener por ahí en la guía que les puse. Bueno, hasta aquí entonces.